El tintineo de los platos y el murmullo de las conversaciones llenaban Bellinis, el elegante restaurante italiano donde había estado sirviendo como camarera durante los últimos 8 meses. La luz del atardecer se filtraba a través de las vidrieras, proyectando patrones ámbar y carmesí sobre los manteles blancos. Me metí un mechón de pelo detrás de la oreja, haciendo una mueca cuando las yemas de mis dedos rozaron el moretón oculto bajo mi maquillaje. Otro regalo de Derek, mi ex, quien aún no podía aceptar que por fin había encontrado el valor para irme. La mesa 7 necesita un nuevo montaje, Lily. Marco, el gerente de sala, me llamó al pasar. Vienen VIPs en 20 minutos. Asentí, cogiendo mantelería limpia y cubiertos pulidos. Turnos de 8 horas sobre tacones de 5 pulgadas se habían convertido en mi realidad desde que me mudé a esta ciudad con nada más que una bolsa de lona y moretones que se desvanecían. Sin embargo, las propinas en Bellinis eran buenas, lo suficiente para cubrir el alquiler de mi apartamento estudio y, con suerte, algún día la matrícula de la universidad comunitaria. Estaba colocando el último vaso de agua cuando Marco regresó, su habitual actitud segura reemplazada por algo que nunca antes había visto. Miedo. Escucha atentamente, susurró enderezando mi cuello, que ya estaba recto. El señor Russo viene con su hija. El restaurante pareció contener la respiración colectivamente al oír el nombre de Vincent Russo. Todos en la ciudad sabían quién era, incluso si los periódicos nunca lo llamaban directamente por lo que era. El jefe de la familia criminal más poderosa del noreste. La ley no podía tocarlo. Los testigos desaparecían. Los políticos cenaban en su mesa. Su nombre era susurrado y evitado a la vez. Recuerda, continuó Marco, servicio perfecto, servicio invisible. No hagas contacto visual con él. No hables a menos que te hablen. Y hagas lo que hagas. Hizo una pausa. No mires fijamente a su hija. Antes de que pudiera preguntar por qué, las puertas delanteras se abrieron. El maître ni siquiera comprobó las reservas, sino que hizo una ligera reverencia al entrar 4 hombres. 3 vestían trajes negros idénticos con bultos delatores debajo de sus chaquetas. Sus ojos escanearon la sala metódicamente, comunicándose con sutiles asentimientos antes de que uno retrocediera hacia la puerta y 2 se posicionaran cerca de las ventanas. Entonces entró él. Vincent Russo no era lo que esperaba. Nada de joyas llamativas ni voz alta. Llevaba un traje de carbón a medida que probablemente costaba más que mi salario anual. Su cabello canoso perfectamente recortado. Su rostro mostraba las líneas de alguien de 50 años que cargaba un peso inmenso sobre sus hombros. Pero fueron sus ojos los que me atraparon, oscuros, inteligentes y completamente desprovistos de calidez. Detrás de él, parcialmente oculta en su sombra, había una muchacha. No podía tener más de 16 o 17 años, delicada como una muñeca de porcelana, con largo cabello negro azabache que le caía en cascada por la espalda. Llevaba un modesto vestido azul marino que de alguna manera la hacía parecer aún más joven. Pero lo que más me impactó fue su expresión, o más bien la falta de ella. Su rostro estaba completamente en blanco, con los ojos bajos, moviéndose exactamente 5 pasos detrás de su padre como un robot programado. «Bienvenido, señor Russo», exclamó efusivamente el maître, conduciéndolos directamente a la mesa 7, mi mesa. La atmósfera del restaurante se transformó al instante. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Una mujer en la mesa 4 movió sutilmente su silla para mirar hacia otro lado. Un empresario en la esquina, de repente, necesitó hacer una llamada afuera. Nadie los miraba directamente, pero todos estaban observando. Me acerqué con gracia practicada, dejando los menús y sirviendo agua con la mirada respetuosamente baja. «Buenas noches, señor. Señorita, mi nombre es Lily y yo les atenderé esta noche». Russo apenas me reconoció, abriendo su menú mientras su hija permanecía inmóvil, con las manos cruzadas en su regazo, los ojos fijos en el plato vacío frente a ella. «Empezaremos con los calamares, ligeramente empanados». «Sin salsa», dijo sin levantar la vista. «Traiga un Macallan 25 solo y...» miró brevemente a su hija.
Agua con gas para ella. Asentí y me di la vuelta para irme cuando lo oí, tan débil que casi lo pierdo. Gracias. La muchacha había hablado, su voz apenas un susurro, sin levantar la vista. La expresión de su padre se ensombreció momentáneamente, y ella regresó de inmediato a su estado de estatua. Durante toda la comida, observé su extraña dinámica mientras fingía no hacerlo. Vincent Russo ordenó por los dos, mantuvo conversaciones telefónicas que implicaban pocas palabras de su parte, pero que parecían aterrorizar a la persona al otro lado de la línea, y ocasionalmente habló con su equipo de seguridad en un italiano rápido que mis 3 semestres de secundaria no podían seguir. Su hija no volvió a hablar, nunca levantó la vista, nunca tocó su teléfono como otros adolescentes. Comía metódicamente, cortando cada bocado en trozos precisos, masticando exactamente 15 veces. Conté. Cuando un tenedor chocó accidentalmente contra su plato con demasiada fuerza, se estremeció como si esperara un castigo. ¿Está todo a su satisfacción, señor? Pregunté mientras retiraba los platos de sus entradas. Russo asintió bruscamente, luego miró su reloj. La carta de postres. Mientras colocaba los menús en su mesa, el pequeño sistema de sonido del restaurante, que había estado reproduciendo suave música clásica, de repente cambió de pista. Alguien había conectado su teléfono y las notas iniciales de Viena, de Billy Joel, llenaron el espacio. Mi canción favorita, la que había programado como selección musical del personal para la hora de cierre. Marco me lanzó una mirada de pánico desde el otro lado de la sala y me di cuenta de mi error. La música debía permanecer clásica hasta el cierre, especialmente con VIPs presentes. Me moví para cambiarla de nuevo cuando algo extraordinario sucedió. La cabeza de la muchacha se levantó, sus ojos, de un marrón profundo como los de su padre, pero de alguna manera más suaves, se enfocaron en el altavoz del techo. El más mínimo cambio cruzó su rostro, un fantasma de emoción. Vincent estaba absorto en un mensaje de texto, con la espalda parcialmente girada. En ese breve momento, impulsiva y peligrosamente, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me incliné ligeramente y susurré, ¿te gusta esta canción? Sus ojos se encontraron con los míos, grandes de sorpresa y algo más. Miedo. Ella hizo el más mínimo asentimiento, casi imperceptible. A mí también me encanta, dije, sonriendo cálidamente. Me da ganas de bailar. Para demostrarlo di un pequeño y sutil paso de vals mientras me alejaba de la mesa, lo suficientemente tonto como para ser visto solo por ella. La comisura de su boca se contrajo. No era del todo una sonrisa, pero lo más parecido a una que había visto en toda la noche. Cuando regresé a la estación de servicio, Marcos siseó. ¿Qué estás haciendo? Tomando su pedido de postre, respondí con inocencia. Estabas hablando con ella. Nadie le habla. ¿Por qué no? Pregunté. Marco miró a su alrededor nerviosamente. Porque es diferente. Le pasó algo cuando era más joven. No ha hablado normalmente en años. Algunos dicen que presenció algo que ningún niño debería ver. Otros dicen que es simple. Todo lo que sé es que hasta los propios hombres de Russo están aterrorizados de mostrarle cualquier tipo de atención. El último camarero que intentó conversar con ella fue despedido antes de que terminara su turno. Volví a mirar la mesa. Vincent seguía absorto en su teléfono, pero los ojos de su hija se encontraron brevemente con los míos antes de desviarse rápidamente. Había inteligencia en esos ojos, conciencia y una profunda tristeza. Cuando traje su tiramisú, noté que sus manos temblaban ligeramente al coger el tenedor. Acabo de oír de la cocina, dije en voz baja mientras dejaba sus platos. Tendremos una pequeña reunión de personal después del cierre. Nada lujoso, solo algo de música y postres. Serían bienvenidos a unirse, ambos, por supuesto. La invitación salió de mi boca antes de que pudiera contenerme. Vincent finalmente levantó la vista hacia mí, realmente miró, su mirada era calculadora y fría. Eso es amable, pero innecesario. Asentí, avergonzada por mi osadía, y me aparté. ¿En qué estaba pensando?
invitando a un jefe de la mafia y a su extraña hija a una fiesta de personal que ni siquiera existía. Mientras se preparaban para irse, Vincent se excusó para atender una llamada, instruyendo a uno de sus hombres que la vigilara mientras él se dirigía a la oficina privada del restaurante con el gerente. El guardaespaldas se mantuvo a una distancia respetuosa. Sus ojos escanearon la sala en lugar de vigilar a su protegida. En un momento de valentía o completa insensatez, me acerqué de nuevo a ella. Dije en serio lo que dije. Susurré. Realmente tendremos música después del cierre. Solo será en la trastienda. Nada especial. Pero a veces, dudé, a veces bailar ayuda cuando nada más lo hace. No respondió. No levantó la vista, pero sus dedos se curvaron alrededor de la servilleta de tela en su regazo. Sé lo que se siente, continué suavemente. Sentirse atrapada. Que alguien controle cada uno de tus movimientos. Pensé en Derek, en los 2 años que había perdido por su abuso y aislamiento crecientes. Pero hay momentos, pequeños momentos, en los que aún puedes ser tú misma. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, la cual secó rápidamente. Me dolió el corazón por esta extraña y silenciosa muchacha que parecía llevar el peso de secretos demasiado pesados para sus jóvenes hombros. Vincent regresó y el hechizo se rompió. Dejó caer varios cientos de billetes sobre la mesa, una propina más grande que mi alquiler, y se puso de pie. Ven, Isabela, Isabela. Así que la muchacha silenciosa tenía un nombre. Mientras se iban, ella siguió a su padre con la misma precisión mecánica de antes. Pero en la puerta, mientras Vincent hablaba con el maître, Isabela giró ligeramente la cabeza y me miró. Nuestras miradas se encontraron, y ella me hizo el más pequeño de los asentimientos. No supe lo que significaba. Un agradecimiento, un reconocimiento, un adiós. Lo que no me di cuenta fue que acababa de cometer el acto más peligroso de mi vida. Había visto a la hija del jefe de la mafia como una persona, no como una posesión. Le había hablado como a una igual. Y lo más peligroso de todo, había despertado en ella algo que su padre había pasado años enterrando. La noche continuó, y aparté el encuentro de mi mente mientras comenzábamos los procedimientos de cierre. La mayoría del personal se había marchado cuando entré a la pequeña sala de descanso, donde a veces nos reuníamos después de turnos particularmente agotadores. Esa noche estaba vacía, excepto por algunos pasteles sobrantes y la antigua base para iPod que usábamos para la música. Conecté mi teléfono y puse Viena de nuevo, dejando que la melodía familiar me invadiera mientras me quitaba mis zapatos de trabajo. La letra sobre ir despacio, sobre tener el tiempo de tu lado, siempre me daba esperanza. Tarareé la canción, haciendo un vals adecuado esta vez con una pareja imaginaria, con los ojos cerrados. ¿Me enseñarías? La voz suave e incierta me hizo girar. Isabela estaba en la puerta, sola, todavía con su vestido azul marino, sus ojos ahora vivos con una mezcla de terror y determinación. ¿Cómo? Comencé buscando a su padre o a sus hombres detrás de ella. Les dije que olvidé mi bufanda, dijo, su voz más fuerte ahora. Nos alojamos en el hotel de al lado. No tengo mucho tiempo. Se retorció los dedos. ¿Me enseñarías a bailar, por favor? Antes de que se dé cuenta de que me he ido. En ese momento, debería haber dicho que no. Debería haber llamado a Marco. Debería haber hecho cualquier cosa excepto lo que hice a continuación. Por supuesto, dije, extendiéndole la mano. Todo el mundo debería saber bailar a Billy Joel. Su pequeña mano tembló al deslizarse en la mía, y en algún lugar de la ciudad supe que Vincent Russo estaba a punto de descubrir que su posesión más preciada había desaparecido. Pero mientras Isabela daba su primer paso de baile tentativo, con el fantasma de una sonrisa finalmente llegando a sus ojos, no pude evitar que me importaran las consecuencias que inevitablemente vendrían. Acababa de invitar a la hija silenciosa del hombre más peligroso de la ciudad a bailar, y ella había aceptado. Es sencillo, dije, colocando la mano de Isabela en mi hombro. Solo un conteo básico de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ella siguió mis movimientos con una gracia sorprendente, aunque sus ojos permanecían fijos en nuestros pies. La tensión en sus hombros se relajó gradualmente mientras dábamos vueltas por la pequeña sala de descanso, sorteando sillas y taquillas. «Eres una dotada», la animé. Un rubor de color tocó sus pálidas mejillas. «Mi madre solía bailar», dijo, su voz ganando confianza con cada palabra. «Antes». «¿Antes de qué?», me pregunté, pero no pregunté. La forma en que lo dijo, antes, llevaba el peso de una línea divisoria en su vida, una demarcación entre cualquier normalidad que alguna vez había existido y el mundo silencioso que ahora habitaba. Cuando la canción terminó, Isabela dio un paso atrás, apartando un mechón de pelo de su cara, con un gesto que de repente pareció demasiado practicado, demasiado adulto para una adolescente. «¿Por qué me invitaste?», preguntó, sus ojos oscuros buscando los míos. Todos los demás miran hacia otro lado. Consideré mentir, dar alguna respuesta educada sobre el servicio al cliente. Pero algo me dijo que a esta muchacha ya le habían contado suficientes mentiras en su vida. Porque reconocí algo en ti, admití. La forma en que te haces pequeña, invisible. Yo solía hacer lo mismo. Su expresión cambió sutilmente. «Con tu novio, el que te hizo daño». Mi mano se movió instintivamente para cubrir el moretón en mi sien, aunque sabía que mi maquillaje lo ocultaba bien. «¿Cómo? ¿Te encoges cuando los hombres se mueven demasiado rápido cerca de ti?», dijo con una perceptividad inquietante. «¿Y te cubres el lado izquierdo cuando llevas bandejas como si te doliera?». La miré fijamente. Esta extraña muchacha que lo notaba todo mientras fingía no ver nada. «Sí», dije finalmente. «Se llamaba Derek. Lo dejé hace 3 meses, pero te encontró de nuevo». No fue una pregunta. El moretón era reciente, de apenas una semana, de cuando Derek me había rastreado hasta mi nuevo apartamento. Me había mudado de nuevo al día siguiente, durmiendo en el sofá de un compañero de trabajo hasta encontrar mi estudio actual. «Él no se detendrá», dije. El miedo familiar se arrastró de nuevo en mi voz. La orden de alejamiento, cambiar mi número, mudarme. Nada de eso importa. Dice que si no puede tenerme él, nadie lo hará. Me interrumpí, de repente consciente de que estaba descargando mis problemas en una adolescente con preocupaciones mucho mayores. «Lo siento, esa no es tu carga». El rostro de Isabela se suavizó. «Todos tenemos jaulas», susurró. Luego sus ojos se clavaron en el reloj de la pared y el pánico reemplazó la momentánea franqueza. «Tengo que irme. Él me revisará pronto». «Espera», dije mientras se giraba para irse. «¿Estarás bien? Si hay algo que pueda hacer». Negó con la cabeza bruscamente. «No, por favor, solo gracias por el baile». Fue agradable volver a recordar eso, ese pensamiento incompleto. ¿Recordar qué? Ser normal, ser libre. «Me llamo Lily», ofrecí, dándome cuenta de que nunca me había presentado correctamente. «Lo sé», dijo con el fantasma de una sonrisa. «Nos lo dijiste cuando viniste a la mesa por primera vez». Luego se fue, deslizándose por la puerta y por el pasillo como una sombra. Me quedé paralizada durante varios segundos, preguntándome si había imaginado todo el encuentro. Pero el persistente aroma de su costoso perfume, algo delicado y floral, confirmó que había sido real. Terminé los procedimientos de cierre aturdida, despidiéndome de Marco con la mano mientras salía por la entrada principal. Siempre usaba la salida del personal en el callejón trasero. Estaba más cerca de la parada de autobús. El aire nocturno me golpeó con una frescura bienvenida después del calor sofocante del restaurante. Me ajusté más mi chaqueta delgada, deseando haber derrochado en algo más abrigador mientras se acercaba el invierno. El callejón estaba mal iluminado, un hecho que normalmente me molestaba. Pero esa noche, mi mente estaba demasiado preocupada con los pensamientos de Isabela como para centrarme en mis preocupaciones habituales de seguridad. Apenas había dado unos pasos cuando una figura emergió de detrás de un contenedor de basura. «Te tomaste tu tiempo», se me heló la sangre al oír la voz de Derek. Se veía peor que la última vez. Sin afeitar, ojos inyectados en sangre, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta.
pero la amenaza en su postura no había cambiado. La tensión enrollada de un depredador a punto de atacar. La orden de alejamiento sigue vigente, Derek, dije, tratando de mantener mi voz firme mientras buscaba mi teléfono. Voy a llamar a la policía. Adelante. Se burló. Para cuando lleguen, ya habremos resuelto nuestro malentendido. Se acercó, bloqueando el estrecho camino entre el edificio y la calle. Has estado evitando mis llamadas porque hemos terminado, dije, retrocediendo. Te lo he dicho una docena de veces. Hemos terminado. Su rostro se contorsionó con una rabia familiar. Terminaremos cuando yo diga que hemos terminado. Se abalanzó, agarrando mi brazo con una fuerza que magullaba y tirando mi teléfono al suelo. ¿Crees que puedes simplemente irte después de todo lo que he hecho por ti? Luché contra su agarre, el viejo terror mezclándose con una nueva determinación. No iba a volver a esa vida. No iba a volver a andar con pies de plomo, a visitas al hospital explicadas como accidentes, a desaparecer lentamente dentro de mí misma. Suéltame, exigí, levantando mi rodilla bruscamente entre sus piernas. Derek aulló de dolor, doblándose pero sin soltar mi brazo. En cambio, me tiró hacia abajo con él, su mano libre agarrando un puñado de mi cabello. «Perra», gruñó, «te voy a enseñar». El sonido de neumáticos chirriando al final del callejón lo interrumpió. Los faros nos bañaron, brillantes y cegadores. Derek se quedó inmóvil, momentáneamente distraído, y aproveché la oportunidad para liberarme, tropezando hacia atrás. Un SUV negro con ventanas tintadas se había cruzado en la entrada del callejón. La puerta trasera se abrió y una figura familiar emergió. Uno de los guardaespaldas de Vincent Russo. Detrás de él, silueteado por la luz interior del vehículo, estaba el propio Vincent. «Señorita Calloway», llamó el guardaespaldas, su voz profesionalmente neutra. «El señor Russo desea hablar con usted». Derek entrecerró los ojos ante los faros. «¿Quién demonios?» «Esto no le incumbe», lo interrumpió el guardaespaldas, su mano moviéndose decididamente hacia el bulto bajo su chaqueta. «Aléjese». Me quedé paralizada entre ellos. Derek, el diablo que conocía, y Vincent Russo, el diablo que no conocía. ¿Qué podría querer de mí el jefe de la mafia? Entonces amaneció una terrible realización. Isabella. Había descubierto la breve escapada de su hija. Estaba a punto de desaparecer por fomentar su desobediencia. Derek, que nunca retrocedía, infló el pecho. «Es mi novia, lo que sea que quieran con ella». «Exnovia», corregí automáticamente. «Cállate», siseó Derek, volviendo a agarrarme. Los siguientes segundos pasaron tan rápido que apenas registré la secuencia. El guardaespaldas se movió con una velocidad impactante, cubriendo la distancia entre nosotros en 3 largas zancadas. Hubo un golpe sordo, un gruñido de dolor, y de repente Derek estaba de rodillas, un brazo retorcido detrás de él en un ángulo antinatural, la rodilla del guardaespaldas firmemente presionada en su espalda. «El señor Russo está esperando», me dijo el hombre con tanta naturalidad, como si estuviera abriendo una puerta en lugar de inmovilizar a un adulto. «Por favor». La forma en que dijo «por favor» dejó claro que no era una petición. Miré a Derek, que ahora gemía mientras el guardia aplicaba más presión, luego volví a mirar el SUV en ralentí. La autoconservación me dijo que corriera. ¿Pero a dónde? Derek me había encontrado de nuevo a pesar de mis precauciones, y nadie se negaba a Vincent Russo. No si querían seguir respirando. Recogí mi teléfono caído y me acerqué al vehículo con piernas temblorosas. Vincent estaba sentado en el asiento trasero, desplazándose por mensajes en uno de los 3 teléfonos que había dispuesto a su lado. No levantó la vista mientras yo dudaba en la puerta. «Entre, señorita Calloway», dijo, su voz sorprendentemente suave, pero no por ello menos autoritaria. Me deslicé en el asiento de cuero, mi uniforme de camarera sintiéndose de repente raído al lado de su impecable traje. La puerta se cerró detrás de mí con un fuerte golpe que sonó a finalidad. «Su exnovio», observó Vincent, aún sin mirarme, «es persistente». No era una pregunta, pero respondí de todos modos. «Sí, hombres como ese no se detienen hasta que se les obliga a hacerlo».
Finalmente levantó sus ojos hacia los míos, oscuros e indescifrables. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Un escalofrío me recorrió la espalda. No quiero que le hagan daño. Solo quiero que me deje en paz. La expresión de Vincent no cambió. A veces esas son la misma cosa. Afuera podía oír las protestas ahogadas de Derek. Vincent apretó un botón en la consola y la partición que nos separaba del conductor se deslizó, sellándonos en privacidad. Mi hija regresó a nuestra suite 13 minutos tarde esta noche, dijo cambiando de tema con una abrupta, inquietante. Cuando la interrogaron, ella afirmó que había olvidado su bufanda en el restaurante. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. No dije nada, sin estar segura de si él esperaba una confirmación o una negación. Isabela no miente, continuó él. No ha dicho más de 5 palabras seguidas en 8 años. Sin embargo, esta noche no solo construyó una oración completa, sino que mantuvo contacto visual mientras la pronunciaba. Su mirada se intensificó. Te puedes imaginar mi sorpresa. Tragué con dificultad. Parece una chica dulce. Ella no es una chica, es mi hija. La distinción en su tono era sutil, pero inconfundible. Propiedad, no persona. Y le hiciste algo esta noche. Algo que la hizo. Pareció buscar la palabra adecuada. Presente de una manera que no lo ha estado en años. ¿Era acusación en su voz o curiosidad? No podía decirlo. Y mi vida podría depender de la diferencia. Solo hablamos un poco, admití, decidiendo que la honestidad era más segura que ser atrapada en una mentira. Sobre música y baile. ¿Baile? Repitió secamente. Sí, parecía gustarle la canción de Billy Joel que estaba sonando. Algo brilló en el rostro de Vincent. Reconocimiento, quizás incluso dolor. Desapareció tan rápido que pensé que podría haberlo imaginado. La madre de Isabela disfrutaba bailando, dijo después de una larga pausa. Antes de su accidente. Ahí estaba de nuevo. Antes, la misma línea divisoria a la que Isabela había hecho referencia. Vincent me estudió con desapego clínico. Has estado en Bellinis por 8 meses. Excelente historial de servicio. Sin familia en la ciudad. Estudiante de Historia del Arte que abandonó Columbia debido a dificultades financieras. Recitó estos hechos sobre mi vida con una precisión inquietante. Dejaste una relación abusiva en Boston y te mudaste aquí. Cambiaste tu nombre de Lillian Calloway a Lily Foster, aunque claramente no lo suficiente, ya que tu ex te encontró de todos modos. Se me secó la boca. Me había investigado en las horas posteriores a la cena. O, lo que era más inquietante, ¿ya sabía quién era yo antes de esta noche? ¿Por qué me dices esto? Logré preguntar. La información es poder, señorita Calloway. Se guardó uno de sus teléfonos en el bolsillo. Y prefiero tener tanta como sea posible antes de tomar decisiones. ¿Decisiones sobre qué? ¿Sobre mí? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi hija ha estado, hizo una pausa de nuevo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, retraída desde que presenció la muerte de su madre. Los doctores lo llaman mutismo selectivo inducido por trauma. Yo lo llamo autopreservación. El mundo es cruel con los que muestran debilidad, así que ella no muestra nada en absoluto. Pensé en la expresión vacía de Isabela, sus ojos bajos, la perfecta quietud con la que se movía por el mundo, invisible por diseño. Sin embargo, esta noche, continuó Vincent, ella te habló, te buscó. ¿Por qué? La pregunta flotaba entre nosotros, cargada de implicaciones. Sentí que mi respuesta determinaría mucho más que esta conversación. Quizás solo quería que alguien la viera, dije en voz baja. No como la hija de Vincent Russo, sino simplemente como Isabela. Sus ojos se entrecerraron un poco. ¿Y eso fue lo que hiciste? ¿La viste? Sí. ¿Y qué viste exactamente? Elegí mis siguientes palabras con cuidado. Alguien inteligente, observador, atrapado en una vida que no eligió. Dudé, luego añadí, alguien que extraña bailar con Billy Joel. Vincent permaneció en silencio tanto tiempo que empecé a preguntarme si había firmado mi propia sentencia de muerte.
Cuando finalmente habló, su voz había perdido algo de su filo. Isabela regresará a Bellinis mañana por la noche. Ha expresado, a su manera limitada, el deseo de que vuelvas a ser su mesera. Parpadeé sorprendida. Por supuesto, me encantaría. Esto no es una solicitud de buen servicio, señorita Calloway. Esto es una oferta de trabajo. No entiendo. Mi hija necesita una compañera, alguien que pueda sacarla como usted parece ser capaz de hacerlo. Continuará su empleo en Bellinis, pero también estará disponible cuando Isabela visite. La comprometerá, la animará a hablar, a interactuar, a regresar al mundo, por así decirlo. Lo miré fijamente. ¿Quieres que sea amiga de tu hija? Quiero que sea lo que ella necesite para volver a funcionar. Corrigió. La compensación será significativa, suficiente para reanudar su educación, si así lo desea, suficiente para asegurar que hombres como el que actualmente está sangrando en el pavimento nunca la vuelvan a molestar. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que probablemente significaba que lo era. ¿Y si me niego? La temperatura en el coche pareció bajar 10 de Lane. Negarse es imprudente, señorita Calloway, pero usted es libre de hacerlo y libre de enfrentar las consecuencias de esa elección. La amenaza era inconfundible, a pesar de su tono agradable. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Pregunté, ganando tiempo mientras mi mente repasaba las opciones. Exactamente lo que hizo esta noche. Tratarla normalmente, hablar con ella e informarme de su progreso. Espiarla, quiso decir. Convertirse en la única persona que trataba a Isabela como un ser humano solo para traicionar su confianza a su controlador padre. No creo. Considere cuidadosamente antes de responder. Me interrumpió Vincent. Este arreglo sería beneficioso para ambas. Protección para usted, normalidad para ella. Su mirada se endureció, y yo siempre me aseguro de que las necesidades de mi familia sean satisfechas por cualquier medio necesario. Fuera del coche oí a Derek gritar de nuevo. El sonido se ahogó abruptamente. Vincent ni siquiera parpadeó. ¿Nos entendemos, señorita Calloway? En ese momento, en ese momento me di cuenta de que solo había cambiado una jaula por otra. La de Derek se había construido con puños y miedo. La de Vincent estaba construida con riqueza y poder, pero una jaula seguía siendo una jaula. Sin embargo, en algún lugar de esta retorcida oferta estaba Isabela, una chica que había encontrado el coraje suficiente para buscar un baile y recuperar un pequeño pedazo de sí misma. ¿Podría realmente darle la espalda? Sí, dije finalmente, la palabra con sabor a rendición en mi lengua. Nos entendemos. Vincent asintió una vez, satisfecho. Excelente. Mi asociado se asegurará de que llegue a casa a salvo esta noche. Discutiremos los detalles de nuestro arreglo mañana. La puerta a mi lado se abrió como por arte de magia. El aire nocturno irrumpió, trayendo consigo el tenue aroma metálico a sangre. No miré atrás al salir. No busqué a Derek en las sombras. Algunas cosas era mejor dejarlas sin ver. Mientras la camioneta se alejaba, me quedé sola en el callejón, el peso de mi decisión cayendo sobre mí como un sudario. Acababa de hacer un trato con un hombre que podía hacer desaparecer a la gente con una llamada telefónica. Todo para ayudar a su hija silenciosa a recordar cómo bailar. Y en algún lugar del lujoso hotel de al lado, esa hija estaba esperando, quizás mirando las luces de la ciudad, recordando la sensación del movimiento, de la música, de la libertad momentánea. Mañana la volvería a ver. Mañana, nuestro extraño y peligroso baile realmente comenzaría. El sueño me eludió esa noche. Me revolví en mi estrecha cama, reviviendo los acontecimientos de la noche como un sueño febril. La sonrisa vacilante de Isabela mientras aprendía a bailar el vals. La rabia de Derek en el callejón. La imposible oferta de Vincent Russo. Por la mañana unas ojeras oscuras me ensombrecían los ojos, testimonio del peso de mi nuevo arreglo. Mi apartamento se sentía diferente de algún modo, como si el conocimiento de Vincent lo hubiera contaminado. Me moví por mi rutina matutina mecánicamente, sobresaltándome con cada sonido del pasillo. 2 veces revisé mi teléfono,
esperando instrucciones de un número desconocido, pero no había nada. En Bellinis, Marco me recibió con una deferencia inusual. El señor Russo llamó al dueño esta mañana, dijo con voz baja. Te han asignado exclusivamente a su mesa cada vez que cene con nosotros, permanentemente. La noticia corrió rápido en el restaurante. Por la tarde, mis compañeros de trabajo me trataban con una mezcla de envidia y sospecha. Jennifer del bar me acorraló en el armario de provisiones. ¿Qué hiciste para recibir un trato especial?, demandó. Nadie es asignado a Russo. Me encogí de hombros, colocando copas de vino en mi bandeja. Buen servicio, supongo. Mierda, siseó. La gente no asciende por buen servicio en esta ciudad. Ascienden por mantener la boca cerrada sobre lo que ven y oyen. Su insinuación era clara. Pensó que había presenciado algo ilegal y que me pagaban por mi silencio. Si tan solo fuera así de simple. El restaurante se llenó rápidamente esa noche. La mezcla habitual de cenas de negocios y lugareños adinerados. Me moví entre las mesas con eficiencia práctica, aunque mi atención permanecía fija en la entrada, anticipando la llegada del grupo ruso. Llegaron precisamente a las 7, el mismo equipo de seguridad escaneando la sala antes de que Vincent entrara. Isabela lo siguió, aún 5 pasos detrás, aún con los ojos bajos. Pero esa noche vestía un vestido burdeos oscuro, su cabello recogido en un sofisticado moño en lugar de caer suelto. Fue un cambio sutil, pero deliberado. Se había esforzado. Para mí, la idea era tan aterradora como halagadora. Me acerqué a su mesa con una calma exterior que desmentía mi corazón acelerado. Buenas noches, señor Russo, Isabela. Encantada de verlos a ambos de nuevo. Vincent asintió bruscamente, pero los ojos de Isabela se encontraron con los míos por un brevísimo momento. Había reconocimiento allí y algo más. Anticipación. Tendremos lo mismo que ayer para empezar, dijo Vincent, ya revisando uno de sus teléfonos, y traiga la carta de vinos. Mientras me daba la vuelta para irme, la suave voz de Isabela me detuvo. ¿Podría haber un menú, por favor? La petición fue tan ordinaria y a la vez tan inesperada que Vincent incluso levantó la vista de su dispositivo, la sorpresa evidente en su expresión antes de que la volviera a disimular con neutralidad. Por supuesto, dije, entregándole el menú forrado en cuero que estaba a punto de llevar de vuelta a la estación. Nuestros dedos se rozaron en el intercambio, y ella no se encogió. Cuando volví con sus bebidas, Isabela había colocado el menú abierto sobre la mesa y señalaba un plato, hablándole a su padre con una voz demasiado baja para que yo la oyera. Vincent escuchaba con una expresión que no pude descifrar, algo entre confusión y cautelosa esperanza. «Tomaremos los calamares», me dijo, «y mi hija querrá el risotto de champiñones en lugar de lo habitual». «Excelente elección», dije, dirigiendo mis palabras a Isabela. «Es uno de mis favoritos». Ella me recompensó con el fantasma de una sonrisa. Durante toda la comida, Isabela permaneció mayormente en silencio, pero había una nueva cualidad en su silencio, ya no vacante, sino observador. Observaba la actividad del restaurante con interés, ocasionalmente bebiendo su agua o ajustando su servilleta. Pequeños gestos normales que parecían monumentales en contexto. Vincent, por su parte, dividió su atención entre sus habituales llamadas de negocios y la cuidadosa observación de su hija. 2 veces lo sorprendí observando nuestras interacciones con los ojos entrecerrados, calculando algo más allá de mi comprensión. Mientras retiraba los platos principales, Isabela habló de nuevo. «La música es diferente esta noche». Tenía razón. La lista de reproducción clásica había sido reemplazada por jazz suave. «Alternamos las selecciones», expliqué. «Jazz los jueves, clásica los miércoles, contemporánea los fines de semana». «Me gusta», dijo, y luego añadió suavemente. «Mi madre tocaba el saxofón». La mano de Vincent se apretó alrededor de su vaso de whisky, la única indicación de que sus palabras lo habían afectado. «¿En serio?», animé. «Eso es increíble. Siempre he pensado que el saxofón es uno de los instrumentos más expresivos». «Estaba en una banda antes de conocer a mi padre», continuó Isabela,
cada palabra ganando confianza. Ella me enseñó a apreciar la música improvisada. Fue la declaración más larga que le había oído. Y a juzgar por la expresión cuidadosamente controlada de Vincent, una desviación significativa de su silencio habitual. Isabela, interrumpió suavemente, se está haciendo tarde. Ella se retrajo inmediatamente, los hombros curvándose hacia adentro, los ojos bajando a su regazo. La transformación fue desgarradora. El breve atisbo de personalidad desvaneciéndose detrás de su caparazón protector. Por supuesto, padre. Mientras Vincent hacía señas para la cuenta, sentí una oleada de decepción. Nuestra interacción estaba terminando justo cuando Isabela había comenzado a abrirse. ¿Pero qué había esperado? ¿Que Vincent Russo permitiera a su hija sentarse en un restaurante público toda la noche charlando con una camarera? Presenté la cuenta con mi eficiencia habitual, cuidando de no mostrar ninguna emoción. Gracias por cenar con nosotros esta noche. Esperamos verlos de nuevo pronto. Vincent colocó varios billetes dentro de la carpeta de cuero sin comprobar la cantidad. Volveremos mañana, dijo, su tono dejando claro que esto era parte de nuestro acuerdo. Quizás podría recomendar los especiales de la noche a mi hija cuando lleguemos. Era una prueba, me di cuenta. Me estaba observando interactuar con Isabela, evaluando si realmente podía sacarla de su caparazón. Con gusto, respondí, entendiendo el subtexto. Mañana tendremos un linguini de mariscos. Es excepcional. Isabela miró entre nosotros, sus ojos perceptivos sin perderse nada. Fuera cual fuera la comunicación silenciosa que estaba teniendo lugar, ella era consciente de ello. Cuando se levantaron para irse, Vincent puso su mano en el hombro de su hija. Un gesto que para los observadores podría haber parecido afectuoso, pero que llevaba una posesividad inconfundible. Ven, Isabela. Ella lo siguió obedientemente, pero en la puerta miró hacia atrás, sus ojos encontrándose con los míos, con una intensidad sorprendente. En ese momento, sentí el peso de su confianza y el peligro de la misma. Después de que se fueron, Marco se me acercó visiblemente nervioso. ¿Todo bien con los rusos? Bien. Bien, le aseguré. ¿Por qué? Porque hay un hombre esperándote en la oficina, uno de los hombres de Russo. Se me revolvió el estómago. ¿Dijo que quería? Marco negó con la cabeza. Solo que lo esperes cuando termine tu turno. Durante el resto de la noche, me moví por mis tareas como un autómata, mi mente acelerada con las posibilidades. ¿Había fallado ya la prueba de Vincent de alguna manera? ¿Estaba a punto de ser advertida, o peor? A las 11:30 me quité el delantal y me dirigí a la pequeña oficina del restaurante. Uno de los guardaespaldas del séquito de Vincent estaba de pie junto a la ventana, su ancha silueta contra las luces de la ciudad. Lo reconocí como el que había sometido a Derek la noche anterior. Señorita Calloway, me saludó, girándose para mirarme. El señor Russo le envió esto. Me entregó un pequeño sobre, de papel cremoso grueso sellado con cera auténtica. Dentro había una tarjeta de visita con una dirección grabada en oro y una nota manuscrita. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque tenía la premonición de que ya lo sabía. La dirección de la residencia del señor Russo, explicó el guardia, su expresión impasible. La esperan para tomar el té con la señorita Isabela. Un coche la recogerá a las 2:30. Tengo un turno mañana a las 4. Protesté débilmente. Ya está arreglado con su gerente. Su tono sugería que esto no estaba en discusión. Un vestido será entregado en su apartamento por la mañana. El señor Russo solicita que lo use. Me quedé mirando la tarjeta en mi mano, la realidad asentándose. Esto no se trataba solo de que Isabela tuviera una camarera amable en Bellinis. Vincent me estaba integrando en sus vidas, controlando la narrativa, el escenario, incluso mi apariencia. ¿Y si no aparezco?, pregunté, aunque sabía la respuesta. La expresión del guardia no cambió. Eso decepcionaría a la señorita Isabela. La amenaza era clara en su ausencia. Asentí, guardando la tarjeta en mi bolsillo. Dígale al señor Russo que estaré lista a las 2:30. Cuando el guardia se fue, me desplomé en la silla de la oficina, el peso completo de mi situación aplastándome.
Había aceptado ayudar a una niña traumatizada a encontrar su voz de nuevo. ¿Pero a qué costo? Vincent Russo ahora controlaba mi horario, mi lugar de trabajo, incluso mi ropa. La línea entre salvador y carcelero nunca había parecido tan delgada. Y en algún lugar en medio de este peligroso juego estaba Isabella, una niña cuyo silencio la había protegido, cuya voz ahora podría ponernos en peligro a ambas. Mañana entraría voluntariamente en la guarida del león. Mañana vería exactamente qué tipo de prisión llamaba Isabella Hogar, y quizás empezaría a entender por qué había elegido el silencio durante tanto tiempo. Fiel a su palabra, un paquete llegó a mi apartamento a la mañana siguiente. Dentro había un vestido de seda gris paloma, simple pero elegante, con una etiqueta de precio que evité deliberadamente examinar. Me quedaba perfecto, un recordatorio inquietante de que Vincent sabía mucho más sobre mí de lo que me resultaba cómodo. Precisamente a las 2:30, un coche negro esperaba fuera de mi edificio. El conductor, otro hombre con cara de piedra al servicio de Vincent, abrió la puerta sin decir una palabra. Mientras serpenteábamos por la ciudad hacia los opulentos suburbios del norte, observé cómo los paisajes familiares daban paso a propiedades bien cuidadas y puertas de seguridad privadas. La residencia de Vincent era una mansión imponente detrás de unas rejas de hierro forjado. Guardias patrullaban el perímetro, sus bultos bajo las chaquetas oscuras ya no me sorprendían. El camino de entrada serpenteaba más allá de jardines inmaculados antes de terminar en una gran entrada donde el mismo guardaespaldas de anoche esperaba en los escalones. Señorita Calloway, me saludó como si mi llegada a esta fortaleza fuera lo más natural del mundo. Por aquí, por favor. El interior de la casa Russo era exactamente como lo había imaginado. Una opulencia de buen gusto, estética de dinero antiguo con sutiles muestras de riqueza. Obras de arte originales adornaban las paredes. Muebles antiguos brillaban con barniz. Flores frescas perfumaban el aire. Era hermoso y asfixiante a la vez. Isabela está esperando en el solarium, me informó el guardia, guiándome por pasillos donde el personal evitaba mi mirada al pasar. El solarium era una habitación con paredes de cristal en la parte trasera de la casa, llena de plantas exóticas y muebles de mimbre. Isabela estaba sentada en una pequeña mesa ya preparada para el té, con un vestido azul pálido que resaltaba su juventud. Cuando me vio, algo extraordinario sucedió. Sonrió. No el fantasma de una sonrisa o un fugaz gesto de labios, sino una expresión genuina y desprotegida de placer. «Viniste», dijo, levantándose a medias de su silla. «Por supuesto», respondí, tomando asiento frente a ella. Dije que lo haría. Por un momento, simplemente nos miramos, las extrañas circunstancias de nuestro conocido colgando entre nosotras. Luego Isabela hizo un gesto hacia el elaborado servicio de té. Mi padre lo trajo de Londres. Las tazas están pintadas a mano. Asentí, notando que el guardia se había posicionado justo fuera de las puertas del solarium, no lo suficientemente cerca como para escuchar una conversación tranquila, pero ciertamente capaz de observar nuestra interacción. Es hermoso. Isabela sirvió el té con una gracia practicada, sus movimientos precisos y formales. «Te preguntas por qué estás aquí», dijo, su voz suave, pero más clara de lo que la había oído hasta entonces. «Me pregunto muchas cosas», admití. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. «Mi padre cree que puedes ayudarme». «¿Ayudarte cómo?» «Volver a ser normal», dijo sin inflexión, como recitando una línea que había oído muchas veces. «Funcionar en sociedad, hablar cuando me hablan, conocer posibles pretendientes sin...» Se detuvo bruscamente. Su mano tembló ligeramente al dejar su taza. «¿Sin qué, Isabela?» «Sin ver que vuelva a suceder», susurró, y por un instante un dolor crudo brilló en sus facciones. Quise alcanzar su mano, pero sentí que tal gesto podría romper cualquier frágil confianza que se estuviera construyendo entre nosotras. En su lugar, pregunté suavemente, «¿Qué le pasó a tu madre, Isabela?» Miró hacia el guardia, luego de nuevo a mí, su voz bajando aún más. «Aquí no. Demasiados oídos.
Comprendí entonces, incluso en casa de su padre, quizás especialmente en casa de su padre, Isabela se sentía observada, controlada. Lo que la había traumatizado para que permaneciera en años de silencio era algo de lo que aún no podía hablar libremente. Cambiamos a temas más seguros. Le conté sobre mis estudios en Colombia, mi amor por la historia del arte, la pequeña galería donde hice prácticas antes de abandonar. Ella escuchó con genuino interés, haciendo preguntas reflexivas que revelaban una inteligencia cuidadosamente escondida del mundo. Mi padre dice que seguirás en Bellinis, dijo finalmente, pero también pasarás tiempo conmigo como compañera. Así que Vincent ya la había informado de nuestro acuerdo. Me preguntaba cuánto le había revelado sobre las amenazas subyacentes. ¿Te gustaría eso? Le pregunté. Ella delineó el patrón de su taza de té con un dedo esbelto. No he tenido una amiga en 8 años. La simple declaración me rompió el corazón. ¿Qué clase de vida había estado viviendo esta chica? Rodeada de riqueza y poder, pero completamente aislada. Bueno, ahora tienes una, dije con más confianza de la que sentía. La expresión de Isabella se suavizó. Papá no permite amigos. Dice, la gente solo quiere usar nuestro apellido, nuestro dinero, nuestra influencia. Yo no quiero nada de eso. Le dije con sinceridad, lo sé. Ella sonrió de nuevo, una sonrisa más pequeña, pero no menos genuina. Por eso tú lo confundes tanto. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, las puertas del salarium se abrieron. Entró Vincent, inmaculado como siempre, con un traje a medida, a pesar de estar en su propia casa un viernes por la tarde. Veo que ustedes dos se están conociendo, observó, su mirada recorriendo la mesa del té, los pasteles a medio comer, la postura cómoda que su hija había adoptado gradualmente durante nuestra conversación. Isabela se enderezó de inmediato. Su expresión se volvió hermética. Sí, padre. ¿Y qué le parece la compañía de la señorita Calloway? Preguntó, la pregunta casual, pero sus ojos agudos. Muy agradable, respondió Isabela formalmente. Vincent asintió, satisfecho, luego se volvió hacia mí. Una palabra en privado si no le importa, señorita Calloway. No fue una petición. Lo seguí desde el salarium a un estudio adyacente, con estanterías llenas de libros y masculino, con el tenue aroma a puros caros. Cerró la puerta y me hizo un gesto hacia un sillón de cuero. Mi hija ha hablado más en las últimas 48 horas que en el último año, dijo sin preámbulos. Cualquier efecto que tenga usted en ella está funcionando. Me removí incómoda bajo su escrutinio. Ella es inteligente y observadora. Solo necesita a alguien que la escuche. ¿Eso es lo que piensa? Un matiz de diversión tiñó su tono. Que todos estos especialistas, terapeutas y doctores simplemente no supieron escuchar. No quise decir, sé lo que quiso decir, interrumpió. Y extrañamente, no estoy en desacuerdo. Isabela le responde a usted de una manera que no lo ha hecho con nadie más. Se acercó a un aparador y sirvió un líquido ámbar de una licorera de cristal. Lo que me lleva a nuestro acuerdo. Aquí estaba, el otro zapato a punto de caer. Usted visitará esta casa 3 veces por semana. Continuará trabajando en Bellinis, donde Isabela cenará 2 veces por semana. Su principal responsabilidad es fomentar su progreso continuo. Dio un sorbo a su bebida pensativamente. A cambio, recibirá $10,000 mensuales depositados en una cuenta que he establecido a su nombre. Casi me ahogo. $10,000 al mes. Eso era más del triple de mis ingresos actuales. Suficiente para reinscribirme en Colombia, terminar mi carrera, comenzar la vida que había puesto en espera cuando Derrick me había aislado sistemáticamente de mi sistema de apoyo y había agotado mis ahorros. Además, Vincent continuó, su exnovio ha sido gestionado. Una sensación fría me invadió. ¿Qué significa eso? ¿Qué le hizo? Nada permanente, respondió Vincent con desdén. Una conversación sobre las consecuencias, un billete de ida a Seattle, una clara comprensión de que regresar a esta ciudad sería desaconsejable. El alivio se mezcló con la inquietud. Derrick se había ido.
pero la forma casual en que Vincent lo había arreglado me recordó exactamente con quién estaba tratando. Hay una condición más, dijo Vincent, dejando su vaso. Lo que Isabela le cuente se queda entre ustedes dos, pero lo que observe, cambios en su comportamiento, temas que la alteren, nombres que mencione, eso me lo informará directamente a mí. La petición confirmó mi sospecha anterior. No solo me estaban contratando como compañera de Isabela. Se suponía que yo sería la espía de Vincent. ¿Quiere que traicione su confianza? Dije, incapaz de ocultar el disgusto en mi voz. La expresión de Vincent se endureció. Quiero ayudar a mi hija. La información me ayuda a hacerlo. O controlarla, repliqué, y al instante me arrepentí de mi osadía. Para mi sorpresa, Vincent no reaccionó con enfado. En cambio, me estudió con renovado interés. Ya es usted protectora con ella. Bien, eso también sirve a mis propósitos. ¿Qué quiere exactamente de Isabela? Pregunté. ¿Qué significa normal para usted? Quiero que funcione en la sociedad, dijo, haciéndose eco de la frase que Isabela había usado, para asistir a la universidad el próximo año, para eventualmente ocupar su lugar en el negocio familiar. Como una princesa de la mafia, las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Los ojos de Vincent brillaron peligrosamente. Tenga mucho cuidado, señorita Calloway. Nuestro acuerdo incluye una considerable libertad para usted, pero no es ilimitada. Tragué saliva con dificultad. Me disculpo. Mis intereses comerciales son diversos y legítimos, dijo fríamente. Lo que pueda haber oído o leído es en gran parte una exageración e intereses contrapuestos que intentan socavar la posición de mi familia. Ambos sabíamos que mentía, pero asentí de todos modos. Ahora, continuó, ¿acepta los términos de nuestro acuerdo o debo buscar a alguien más para que asista a Isabela? La amenaza era clara. Si me negaba, sería completamente apartada de la vida de Isabela. Y después de ver cómo me respondía, lo desesperadamente que necesitaba a alguien que simplemente la viera como una persona en lugar de una posesión, no pude soportar la idea de abandonarla. Acepto, dije en voz baja. Vincent asintió, satisfecho. Excelente. Su primer día oficial será el lunes. El coche la recogerá a la misma hora. Abrió la puerta del estudio. Nuestra reunión había concluido claramente. Mientras lo seguía de vuelta al salarium, vislumbré a Isabela a través del cristal, sentada perfectamente inmóvil, con los ojos de nuevo bajos. La breve animación de nuestra conversación privada completamente borrada. En el momento en que entró su padre, ella se transformó de nuevo en la muñeca silenciosa que había observado por primera vez en Bellinis. Era una actuación. Me di cuenta de una fachada protectora que había perfeccionado a lo largo de los años, pero ahora había visto debajo de ella, había vislumbrado a la verdadera Isabela, atrapada detrás de muros de trauma y control. Y de alguna manera tenía que ayudarla a encontrar su voz sin que ambas acabáramos destruidas en el proceso. Las semanas siguientes se asentaron en un ritmo extraño. 3 tardes en la mansión Russo, 2 noches en Bellinis, y el despertar gradual de una chica que había estado silenciada demasiado tiempo. Con cada visita, Isabela revelaba más de sí misma, su amor por la astronomía, el techo de su dormitorio mapeado con constelaciones, su talento para el dibujo, portfolios ocultos llenos de paisajes inquietantes, su colección secreta de álbumes de rock clásico, una rebelión tan pequeña que me rompió el corazón en el ambiente controlado del salarium o de su sala de estar privada. Hablaba con creciente confianza, aunque seguía enmudeciendo cada vez que Vincent o sus hombres aparecían. Es como llevar una máscara, explicó durante una de nuestras tardes juntas, acurrucada en el alféizar de una ventana con vistas al jardín. Después de un tiempo, olvidas cómo es tu verdadera cara. Comprendí más de lo que ella sabía. Mis años con Derek me habían enseñado la misma lección. Cómo hacerse pequeña, desapercibida, cómo transformarme en lo que fuera para evitar la siguiente explosión de rabia. Pero ahora estás recordando, la animé. Isabela sonrió, un gesto que le resultaba más fácil con cada día que pasaba. Por ti. Me recuerdas a ella, a mi madre.
No en tu aspecto, sino buscó las palabras, en cómo ves el mundo, en cómo te niegas a apartar la mirada de las cosas difíciles. Era la oportunidad perfecta para hacer la pregunta que me había atormentado desde nuestro primer encuentro. Isabela, ¿qué le pasó a tu madre? ¿Qué viste? Su expresión se estremeció al instante. Miró hacia la puerta donde siempre había un guardia. Luego negó con la cabeza con un movimiento minúsculo. Aquí no. Ahora no. Sin embargo, sabía que se nos acababa el tiempo. Vincent había mencionado la universidad, ocupando su lugar en el negocio familiar. Cualquier libertad que Isabela estuviera redescubriendo tenía una fecha de caducidad. En mi octava visita, se presentó una oportunidad inesperada. Vincent fue llamado de repente para atender una emergencia de negocios, y el guardia asignado a nosotras era nuevo, menos atento. Cuando Isabela sugirió que paseáramos por los jardines, él se mantuvo a una distancia que por una vez nos dejó fuera del alcance del oído. Seguimos un sendero de piedra entre rosales cuidadosamente cuidados, con la luz del sol otoñal calentando el aire a pesar del cambio de estación. Cuando llegamos a una pequeña fuente, Isabela se detuvo, su voz apenas audible sobre el chapoteo del agua. Fue asesinada, dijo sin preámbulos. Mi madre. Aunque lo había sospechado, oír las palabras aún se sintió como un golpe físico. Lo siento mucho. Yo tenía 9 años, continuó Isabela, con los ojos fijos en el agua danzante. Íbamos a asistir a una gala benéfica esa noche. Padre ya estaba abajo esperando. Madre me estaba ayudando con mi vestido cuando sus hombres llegaron a la puerta. Su voz había adquirido una cualidad extrañamente distante, como si estuviera recitando una historia sobre otra persona. Dijeron que había una llamada urgente, pero que necesitaba tomarla en la oficina de papá debido a los protocolos de seguridad. Me dijo que terminara de prepararme, que volvería enseguida. Los dedos de Isabela se entrelazaron. La seguí, no sé por qué. Curiosidad, quizás. Miré a través de la rendija de la puerta de la oficina. Tomó un aliento tembloroso. Había 3 hombres dentro, hombres que reconocí del círculo íntimo de papá. Le dijeron que tenían pruebas de que había estado hablando con agentes federales, que había traicionado a la familia. Ella lo negó, les rogó que llamaran a Vincent, dijo que había sido un error. La compostura de Isabela comenzó a resquebrajarse. No lo llamaron, ya tenían sus órdenes. Uno de ellos sacó un cordón de seda. Su voz se quebró. Debía haber hecho un ruido porque de repente uno de ellos miró hacia la puerta. Madre me vio. Otra vez. Lo último que dijo fue, «Corre, Isabela, corre». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Pero no corrí, no pude moverme, los observé. Se interrumpió, físicamente incapaz de describir los momentos finales. «Oh, Isabela», susurré, buscando sus manos temblorosas. Después, padre me encontró escondida en mi armario. Le dijo a todo el mundo que madre había muerto en un accidente de coche. Me inscribió en terapia, contrató especialistas, pero ninguno de ellos sabía la verdadera razón por la que dejé de hablar. Me miró con los ojos atormentados. No fue trauma, Lily, fue miedo. Mientras me mantuviera en silencio, mientras fingiera no recordar, seguí viva. ¿Crees que tu padre lo ordenó? Me di cuenta en voz alta. Sé que lo hizo. Los hombres que la mataron han sido ascendidos desde entonces. Ahora son sus capitanes más confiables. Se secó las lágrimas con manos temblorosas. Durante años, me convencí de que estaba equivocada, que padre no podría haberlo ordenado. Pero he oído cosas a lo largo de los años. Madre estaba hablando con el FBI, construyendo un caso. Ella quería llevarme e irse para sacarnos de allí antes de que yo tuviera edad para ser arrastrada al negocio familiar. El jardín de repente se sintió peligroso, expuesto. Miré hacia el guardia, que seguía manteniendo su distancia, pero nos observaba con atención. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté. «Porque cumplo 18 el próximo mes», susurró Isabela. «Edad legal. Padre ya ha arreglado para que empiece en NYU en enero con un equipo de seguridad que informará cada uno de mis movimientos.
luego una pasantía en una de sus empresas, luego el matrimonio con el hijo de otra familia para cimentar una alianza. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una determinación desesperada. Necesito salir de aquí, Lily, como intentó mi madre. Necesito tu ayuda. Se me heló la sangre. Isabela, si lo que dices es cierto, tu padre no dudaría en matarme. Lo sé. Apretó mis manos con más fuerza. Pero no puedo seguir viviendo así. Estar contigo, recordar lo que se siente al hablar, al elegir, al simplemente ser una persona. No puedo volver a ser su muñeca silenciosa. ¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga? Susurré, aunque ya lo sabía. Ya sentía el peso imposible de su petición. Ayúdame a desaparecer, dijo simplemente. Tú lo hiciste una vez, cambiando tu nombre, empezando de nuevo. Ayúdame a hacer lo mismo. Antes de que pudiera responder, el guardia comenzó a caminar hacia nosotras. Nuestro tiempo a solas claramente había terminado. Isabela se apartó, arreglando sus facciones en la máscara inexpresiva que ahora reconocía como su protección. Esa noche apenas dormí. La historia de Isabela se reproducía una y otra vez en mi mente, junto con todas las formas en que ayudarla podría terminar con la muerte de ambas. Vincent Russo tenía hombres por todas partes, recursos más allá de la imaginación. Si había mandado matar a su propia esposa por intentar irse, ¿qué le haría a la camarera que ayudara a escapar a su hija? Sin embargo, la alternativa, dejar a Isabela a su suerte, ver cómo era engullida por el negocio familiar, casada como una transacción comercial, era igualmente insoportable. En las semanas que la había conocido, había llegado a preocuparme por esta extraña y valiente chica que había sobrevivido a un trauma inenarrable por pura fuerza de voluntad. Mi decisión se cristalizó por la mañana. La ayudaría, pero necesitaríamos un plan mucho más sofisticado que mi huida fortuita de Derek. Durante las siguientes 2 semanas, desempeñé mi papel a la perfección. Continué mis visitas a la mansión, informé a Vincent sobre el progreso de Isabella y no di ninguna indicación de que algo hubiera cambiado. Mientras tanto, usé el dinero que Vincent había estado depositando en mi cuenta para organizar nuestra fuga. Contacté a una vieja amiga de la universidad que trabajaba en un refugio para mujeres en Chicago, asegurándole a Isabella un lugar temporal donde quedarse. Investigué sobre documentación de identidad, opciones de transporte que no requirieran identificación, límites de retiro en las cuentas que Vincent había establecido para mí. Cada paso me aterraba, segura de que la vigilancia de Vincent detectaría nuestros preparativos, pero los depósitos continuaron y mis visitas permanecieron ininterrumpidas. El plan dependía del 18º cumpleaños de Isabella, el momento en que legalmente podría irse de casa sin que se considerara un secuestro. Vincent había planeado una pequeña celebración en Bellinis que nos proporcionaría nuestra oportunidad. La noche llegó con una tensión que revolvía el estómago. Bellinis había estado cerrado al público, todo el restaurante reservado para la fiesta de los Russo. Los serví con eficiencia practicada, manteniendo el equilibrio adecuado de deferencia y amabilidad. Isabella se sentó en su lugar habitual, desempeñando el papel de la hija obediente, mientras una pequeña reunión de asociados de Vincent ofrecía torpes deseos de cumpleaños. Una noche especial, comentó Vincent mientras le servía su whisky, el comienzo del futuro de Isabella. Si tan solo supiera qué futuro habíamos planeado realmente. Cuando la comida concluyó e Isabella se disculpó para ir al baño, nuestra señal previamente acordada, sentí los ojos de Vincent siguiéndome con una intensidad inusual. Señorita Calloway, me llamó mientras pasaba por su silla. ¿Una palabra? Mi corazón titubeó. ¿Había descubierto nuestro plan? Lo seguí a un rincón tranquilo del restaurante, educando mis facciones para una atención cortés. Isabela parece diferente esta noche, observó, agitando el líquido ámbar en su vaso, ansioso. Es su cumpleaños, ofrecí con cautela. Los hitos importantes a menudo traen emociones encontradas. Quizás sus ojos oscuros me estudiaron. Quizás esté planeando algo tonto. Se me secó la boca. No entiendo. No.
Metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado. Esto fue encontrado entre sus cosas esta mañana. Un autobús programado para Chicago con la fecha de hoy circuló. Luché por mantener mi expresión neutral, aunque el pánico me arañaba la garganta. Yo no sabría nada de eso. Por supuesto que no. La voz de Vincent era mortalmente suave. Justo como usted no sabría nada de los retiros de su cuenta en las últimas 2 semanas. Así como usted no sabría nada de las llamadas a refugios de mujeres en Illinois. Él lo sabía. Él lo había sabido todo el tiempo. Nuestra cuidadosa planificación, nuestras conversaciones secretas, todo monitoreado, todo transparente para un hombre cuyo negocio se construía sobre información y control. Me decepciona, señorita Calloway. Vincent continuó. La invité a mi casa. Le confié a mi hija. Fui así. Le pagué generosamente. Y así es como me lo paga. Isabela merece su propia vida, dije, abandonando la pretensión. Ahora es adulta. Puede tomar sus propias decisiones. La risa de Vincent fue fría. ¿Cree que esto es sobre elección? Esto es sobre familia, legado, obligaciones que se extienden más allá de los deseos personales. Se trata de control, repliqué, imprudente, ahora que nuestro plan estaba expuesto. Ella sabe lo que le pasó a su madre. Sabe que usted la mandó matar por intentar irse. Algo peligroso cruzó el rostro de Vincent. No ira, sino algo mucho peor. Reconocimiento. Así que ella recuerda, dijo suavemente. Lo sospeché cuando volvió a hablar, cuando empezó a hacer preguntas sobre el accidente de su madre. No fue un accidente. No, Vincent asintió con escalofriante franqueza. Fue una necesidad. Elena se había convertido en un estorbo. Su decisión de cooperar con las autoridades federales puso en peligro a todos los relacionados con nuestra familia, incluida Isabela. Mi disgusto debió de ser evidente porque se inclinó más cerca. ¿Me considera un monstruo? Quizás lo sea, pero protegí a mi hija de la única manera que pude, asegurándome de que nunca se sospechara que sabía algo que pudiera convertirla en un objetivo. Aterrorizándola hasta el silencio, corregí. Manteniéndola viva, espetó Vincent. Este mundo no es su visión romantizada de libertad y elección, señorita Calloway. Hay consecuencias, reglas, precios que pagar. Su expresión se endureció, como usted está a punto de descubrir. La amenaza flotaba entre nosotras mientras Isabela regresaba, sus ojos yendo de uno a otro, reconociendo al instante que algo había salido terriblemente mal. «Padre», preguntó, su voz de nuevo pequeña. «Coge tu abrigo, Isabela», instruyó Vincent. Su tono no admitía discusión. «Sin discusión. Nos vamos». Pero ahora, mientras Isabela se movía para obedecer, sus ojos se encontraron con los míos en desesperación silenciosa. Hice un leve movimiento con la cabeza, intentando comunicar que nuestro plan estaba comprometido, que no debía resistirse. «Aquí no. Ahora no». Vincent se volvió hacia mí. «En cuanto a usted, señorita Calloway, sus servicios ya no son necesarios en Bellinis ni en ningún otro lugar». «¿Qué le va a hacer a ella?», exigí, sin importarme quién oyera. «Eso depende enteramente de usted», respondió. «Váyase, olvídese de Isabela, olvídese de este acuerdo. Use el dinero que le he pagado para comenzar una nueva vida en algún lugar muy, muy lejos de aquí». Su voz bajó a un susurro, o enfrente consecuencias mucho peores de lo que su exnovio podría haber imaginado. Miré más allá de él hacia Isabela, de pie junto al guardarropa, visiblemente temblorosa. En ese momento, tomé la decisión más difícil de mi vida. «Entiendo», dije. Las palabras como ceniza en mi boca. Vincent asintió, satisfecho. «Adiós, señorita Calloway». Se alejó, colocando una mano posesiva sobre el hombro de Isabela mientras la guiaba hacia la salida. En la puerta, miró hacia atrás una última vez, sus ojos llenos del mismo miedo y resignación que había visto la primera noche en Bellinis. Pero había algo más también. Un destello de la fuerza que había visto crecer durante nuestras semanas juntas. Una promesa silenciosa de que este no era el final. Sostuve su mirada por un precioso segundo
antes de que Vincent la llevara a la noche. 3 días después, recibí un paquete en mi apartamento, un billete de avión de primera clase a París y los documentos de admisión a un programa de historia del arte en la Sorbona. La nota adjunta decía simplemente, un pago final, úsalo sabiamente. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Ella baila en Viena, ¿recuerdas? Fue suficiente. El código que habíamos creado durante una de nuestras tardes escuchando a Billy Joel. Isabela me estaba diciendo que había encontrado otra salida, su propia salida. Sonreí a través de mis lágrimas, borrando el mensaje inmediatamente. Desacelera, niña loca, susurré, recordando la letra que nos había conectado por primera vez. Cuelga el teléfono y desaparece por un tiempo. En algún lugar de la vasta ciudad, Isabela finalmente estaba tomando esas palabras en serio. Y en algún lugar del futuro, cuando el polvo se hubiera asentado y la vigilancia de Vincent hubiera disminuido, volveríamos a bailar. Pero por ahora ambas haríamos lo que habíamos aprendido a hacer también. Desaparecer, reconstruir, sobrevivir y algún día vivir de verdad.